Para 1943, el Eje estaba derrotado en el Mediterráneo. La Operación Torch abrió Marruecos y Argelia a los aliados, cerrando la pinza en Túnez. En mayo, miles de italianos exhaustos se rindieron y fueron enviados como prisioneros a Estados Unidos en convoyes bajo amenaza de U-Boot. Allí los recibía una nación enemiga que muchos terminarían llamando casi un paraíso. Estados Unidos aplicaba con rigor la Convención de Ginebra, raciones equivalentes a las de los guardianes, inspecciones de la Cruz Roja, correspondencia, acceso a bibliotecas, misas y clases. Los italianos fueron distribuidos en campos por todo el interior Texas, Oklahoma, Alabama, Medio Oeste, Nuevo México, Nueva Jersey, nombres desconocidos que luego se volverían memoria compartida. La movilización de la juventud estadounidense dejó falta de mano de obra. Los prisioneros se convirtieron en recurso. Trabajaban remunerados en vales de cantina, repartir raciones, levantar almacenes, cortar madera, recoger algodón y cosechar remolacha. Tenían prohibiciones estrictas no mezclarse con civiles ni recibir dinero en efectivo, pero podían aprender inglés, jugar fútbol y escribir cartas censuradas. Italia vivía su propio derrumbe, caída de Mussolini, armisticio, ocupación alemana. Los prisioneros devoraban las noticias de sus campamentos. En Briou, muchos descubrieron comodidades desconocidas desde antes de la guerra: pan blanco, carne, fruta, café, agua caliente y botas sin agujeros. Sin embargo, la humillación de la rendición persistía. Tras el armisticio surgieron las unidades de servicio italianas, quienes colaboraban en tareas logísticas para los aliados, recibían más privilegios. Los que no, permanecían en barracones estrictos, divididos entre Volta Gabbana y Nostalgici. La guerra seguía separándolos incluso lejos del frente. La geografía estadounidense se volvió un tercer personaje: los vientos del Panhandle en Texas, la humedad de Alabama, el Panhandle en Tennessee, el invierno de Indiana, el horizonte azul de Nuevo México. Los prisioneros aprendían los nombres de árboles como si memorizasen un nuevo alfabeto. El Atlántico seguía vigilado. Los convoyes eran relatos murmurados en las literas. La guerra se volvía abstracta e íntima a la vez. Cada carta de casa podía alterar la semana. A principios de 1944 se instalaron capillas y surgieron orquestas, equipos de fútbol y clases impartidas por los propios prisioneros. Se imprimían boletines con chistes malos, pero imprescindibles para simular normalidad. Este es el mapa inicial: un mundo en guerra, una península rota, un océano nervioso, y al otro lado, campos donde el hambre cedía y la vergüenza convivía con la gratitud. Allí empieza esta historia. Marco Bellandi nació en 1916 en Parma, hijo de un tipógrafo y una cocinera de Tortelli. Creció entre tipos de imprenta y máquinas. A los 19 ya desarmaba motores con precisión. No era fascista, solo desconfiaba de los uniformes. Cumplió el servicio militar sin entusiasmo y fue enviado a África, donde el sol tunecino lo persiguió hasta la rendición. Sintió que su hombro dolía más al soltar el fusil que al cargarlo. En su pelotón estaba Pietro Neri, ceramista de Caltagirone, bravucón y seducido por la coreografía del fascismo más que por su ideología. Capturado, juró no bajar la cabeza: la guerra no ha terminado. Su mirada directa sería en el campo tanto un puente como una chispa. Viajaba también el padre Angelo Rinaldi, sacerdote de Ferrara, capellán del frente. Jugaba al ajedrez, sostenía manos temblorosas y organizó misas y clases de alfabetización. Dios se esconde en la gramática, repetía. El sargento estadounidense Charles Whittaker, hijo de granjeros de Iowa, cumplía el reglamento de Ginebra con rigor de agricultor. Su guerra eran dos variables: raciones a tiempo y noches sin incidentes. Ruth Caldwell, viuda dueña de un rancho en Texas, aceptó cuadrillas de prisioneros para levantar cercos. Los italianos le parecieron más cansados que peligrosos. En la barraca 7B mandaba Enzo Calamita, napolitano flaco y exbarbero, autoridad silenciosa que negociaba duchas y organizaba colas. Mabel Thompson, bibliotecaria voluntaria en Alabama, preparó estantes con diccionarios, manuales y frases útiles para los prisioneros. Creía en la lectura como acto civil. En torno al campamento orbitaban también el cabo O'Keefe, mago de cartas parlanchín, Laverne Harris, cocinera afroamericana que multiplicaba raciones, e Ignacio Reyes, camionero mexicano que traía tomates y corridos. La normalidad era un lujo que todos construían. Marco y Pietro llegaron al campo el mismo día. Él guardaba la foto de su familia, Pietro, frases. Enzo los puso juntos para equilibrar extremos. La primera noche, Marco susurró: «Estoy vivo, y aquí hay pan». Pietro respondió: «Pan y jaulas». Parmigiano. Era un ajuste con la realidad.
Al día siguiente, Whittaker repasó normas, perímetros, trabajo voluntario con cupones, inspección médica, misas, clases, biblioteca y campo de fútbol. Quien cumple, gana aire. Quien rompe, pierde privilegios. Ruth recibió a su cuadrilla para levantar cercos. Marco entendió straight por su gesto. La tierra cedió con olor a raíz. Vinicio tarareó una canción. Ruth llevó agua con hielo. Al oír Gracie, inclinó la cabeza como quien escucha música. Pietro, en cocina, memorizó proporciones y se serenó cortando en cuadrados iguales. El padre Angelo abrió su curso de inglés con palabras básicas. Enzo contó chistes flojos. La risa engrasaba la rutina. Las cartas empezaron a llegar. Giuseppina escribía sobre vacas enormes y Marco respondía con tractores pacientes, evitando decir campamento. Pietro recibió una carta sellada con barro y la guardó bajo el colchón, cortando después el pan con delicadeza de ceramista. Mabel organizó préstamos, manual de motores para Marco, cocina práctica para Pietro, inglés conversacional para Enzo. Los oficios tenían un espejo textual. El padre Angelo administraba heridas más que predicar. Enzo convertía el orden en dignidad. La fila la hacemos nosotros. Marco recordaba la imprenta como un truco de espejo que convertía caos en lectura. Su disciplina era homenaje a los suyos. Pietro practicaba una lealtad más brusca, desconfiando de las unidades de servicio pero resolviendo tareas. Ruth aprendía los nombres, y un día vio a Marco reparar la manivela del molino con paciencia de orfebre. Buen trabajo, dijo. Trabajo bueno, respondió él. Whittaker anotó en su informe la eficiencia creciente de la cuadrilla. La guerra, para él, era una cadena de recomendaciones que alejaban el caos. Por las noches, las luces se apagaban en secuencia y surgían historias de pueblos, procesiones y bailes, relatos que rellenaban ciudades ausentes. De ese murmullo nació la frase «es casi un paraíso», primero como chiste nervioso, luego como síntoma. El pan tibio no borraba barrotes, pero el cuerpo votaba con hambre y sueño. Pietro la corregía, «es un paraíso con cuenta». Así transcurrieron las primeras semanas: trabajo, comida suficiente, clases, cartas, pequeñas reparaciones visibles y grandes ajustes invisibles. Cada uno cargaba vergüenza y alivio. Los campos eran un paréntesis en una oración sin punto, y los hombres aprendían su ortografía con manos ocupadas. Molino, cerca, corazón. Allí empezaba una espera que pondría a prueba sus creencias. Allí, entre pan y jabón barato, descubrían que la comodidad puede confundir más que el hambre. Invierno de 1944. La rutina en los campos de prisioneros crea una ilusión. Aquí adentro hay orden y comida. Allá afuera, la guerra sigue. No es paz, es guerra disfrazada de reglas. Whittaker percibe cambios, italianos más erguidos, bromas en las clases de inglés, cartas a casa con un tono casi de disculpa. Trabajamos, aprendemos. Ruth dice que .fer. Rinden más que los locales. Mabel nota que la biblioteca del campo late más que la municipal. Lo comprensible parece menos peligroso. Nace un estereotipo cómodo y falso. El italiano bonachón. Dócil por estar ocupado y mediterráneo. Más de guitarra que de fuga. Guardias y algunos prisioneros se acomodan en ese papel de casi amigos, ocultando tensiones reales. Pietro es la contradicción viva. Trabajador bromista de día. De noche escribe notas del barro para sostener la moral de quienes rechazan las unidades de servicio. No pretende fugarse, lo cree inviable, pero se niega a llamar amigo al enemigo por servir sopa caliente. Marco, en cambio, traduce la supervivencia en proyecto. Con un cuaderno que le consiguió Mabel, redacta un manual de motores y mantenimiento para cuando esto termine. Aprender inglés es preparación, no claudicación. El padre Angelo observa, la guerra enseña con hambre y con vergüenza. A veces la vergüenza alimenta más. El 6 de junio de 1944 llega a Normandía. Esperanza de derrota alemana y regreso, pero también miedo por las familias entre dos fuegos. Las cartas confirman bombardeos y cosechas perdidas. La frase «casi un paraíso» se agrieta. En agosto, un calabrés intenta huir. Lo capturan exhausto a los 2 días. Sin castigo ejemplar, pero el espejo queda. La fuga es posible y casi suicida. La docilidad muestra sus límites. Whittaker refuerza patrullas e inspecciones. En el rancho de Ruth hay menos canciones. En la biblioteca de Mabel, menos anotaciones. Angelo celebra misa por los que caminan sin mapa. En septiembre, con Roma liberada y la República de Saló reprimiendo en el norte, las lealtades se enredan. Unos piden integrarse a las unidades de servicio, otros callan. Pietro estalla.
Nos hicieron soldados, nos perdieron y ahora nos quieren obreros. ¿Somos máquinas? Marco responde, somos hombres que quieren volver vivos. Enzo apaga el incendio. Angelo cita a Job. Las palabras del desesperado son viento. También se caen las caricaturas sobre América. No es solo jazz y rascacielos, es segregación negra en la cocina, mexicanos a destajo y campesinos que nunca salieron del condado. No todo es Coca-Cola, escribe Marco. La supuesta comprensión del otro guardia, prisionero o país es espejismo. Lo que existe es convivencia, no reconciliación. Un pacto precario que funciona mientras nadie lo somete a prueba. Y la realidad ya reclama su lugar. En octubre de 1944 llegó una orden desde Washington: reorganizar a los prisioneros según su disposición a colaborar con los aliados. Esto fracturó las rutinas construidas. Enzo vio desarmarse su sistema de turnos. Marco fue enviado a Georgia a reparar motores. Pietro quedó en Texas, en una sección más vigilada. El padre Angelo debió dividir clases. La comunidad que funcionaba como amortiguador se desintegró. El traslado fue un golpe para Marco. El nuevo campo, entre bosques y pantanos, era severo, con guardias jóvenes y nerviosos. Sintió de nuevo el miedo y la soledad. No estaban Ruth, Mabel, ni las bromas de Enzo. Esto sí es un campo, pensó. Pietro, en Texas, vio llegar nuevos prisioneros de acentos distintos, algunos nostálgicos del fascismo. Hubo peleas, denuncias, prohibición de actividades. Ruth notó menos cuidado en el trabajo. Un poste mal plantado casi hiere a uno de los suyos. Se acabó la columna vertebral, murmuró. Las noticias también cambiaron el clima. Batallas en las Ardenas, bombardeos de ciudades, liberación de campos nazis. Rumores de horrores corrieron. Algunos italianos no creían, otros pensaban en los judíos conocidos. Angelo habló de la dignidad humana perdida. La frase casi un paraíso desapareció. Ahora sonaba grotesca. En Georgia, Marco enfermó de nostalgia. Seguía dibujando motores pero con líneas torpes. Escribía cartas a Pietro confesando. No era libertad, pero era comunidad. Aquí somos. Piezas sueltas. Pietro respondió. La guerra es la fábrica donde se rompen las piezas. Esa correspondencia fue su cordón con el sentido. Angelo, en Texas, organizó conferencias sobre Italia después de la guerra para preparar el regreso. Pietro refunfuñaba, pero tomaba notas. Nos quieren hacer ciudadanos antes de devolvernos como hombres. En diciembre, un tornado derribó parte del perímetro en Texas. Guardias y prisioneros trabajaron juntos para repararlo. Ruth llevó café. Por un instante, Enemigo se disolvió. Esa noche cantaron un villancico en inglés e italiano. Pietro lo recordaría como el día que la tormenta nos niveló, pero al día siguiente un prisionero desapareció, un fascista que soñaba llegar a México. Lo hallaron deshidratado en un granero. Esta vez hubo vergüenza ajena, no murmullos. La guerra entraba en su fase final y las contradicciones se agudizaban. Algunos italianos recibían cartas de familiares luchando ahora con los aliados, otros noticias de represalias. La línea entre víctima y culpable se borraba. Angelo escribió, estamos en tierra de nadie moral, aquí no hay mapas. Mabel enviaba libros con notas, la lectura también es viaje. Ruth recordaba a Marco. Whittaker contaba los días para volver a Iowa. Con traslados, tormentas, fugas fallidas y noticias de horrores mayores, se derrumbó el espejismo del casi paraíso. Lo que quedaba era convivencia forzada con aprendizajes reales, trabajo compartido, respeto mínimo, aprendizaje mutuo pero sin dejar de ser cautiverio. Para italianos, guardias y civiles, la experiencia del campo abrió grietas en sus certezas, y las grietas dejan pasar luz, pero también muestran fracturas. La revelación no fue un evento sino un proceso, entender que el campo era un pedazo de la guerra, que el enemigo no es caricatura ni amigo, sino un ser humano con quien se puede trabajar y aún así temer, y que la dignidad no se negocia con raciones, ni permisos, sino que se sostiene precaria, obstinada en la voluntad de no dejarse devorar por el contexto. Esa lección la aprendían Marco, Pietro, Enzo, Angelo, Whittaker, Ruth, Mabel y tantos otros, cada uno en su idioma. En Georgia, Marco experimentó por primera vez un vacío que no era cansancio sino piedra. Frente a un motor mudo, el orden mecánico no le decía nada. Recordó la imprenta de su padre como un cuchillo bello y cruel. El mundo que entiendo está siempre en otra parte, pensó. En Texas, Pietro despertaba con los dientes apretados, soñando discusiones con figuras de autoridad. En la cocina cortaba patatas con precisión cruel y mascullaba. Así nos quieren, pequeños y cuadrados. Antes de obligarse a una broma, el humor era su torniquete.
Enzo, nacido para ordenar, empezó a fallarse. Olvidaba nombres, respondía mal. Me estoy haciendo viejo en meses, dijo al padre Angelo, que respondió. No envejeces, te haces pesado con lo que sabes. Mis conocimientos pesan como balas, replicó Enzo. Sí, asintió Angelo, y no disparan. La seguridad material, pan, sopa, agua caliente hacía crecer la precariedad emocional. Orgullo, identidad y futuro se volvían animales salvajes. Las cartas catalizaron esas fisuras. Marco recibió de su padre. El taller sigue. Si vuelves, el plomo te reconocerá las manos. Anotó, si vuelvo, en un cuaderno como hierro a forjar o romper. Pietro recibió de su hermana. No vuelvas soldado, vuelve hermano. Esa orden dinamitó su idea de fuerza. Cocinó la sopa más suave del campamento, para aprender a beber sin atragantarse. El padre Angelo organizó conversaciones que eran confesión sin llamarse así, defendiendo la ambivalencia como gimnasia moral. Estás vivo porque dices una cosa y la contraria. Whittaker empezó un diario. Estos hombres son mejores de lo que imaginé, y yo soy menos simple. Se contenía para no apropiarse de la decencia de los prisioneros. Aprendí a convivir con dos verdades, cumplir y doler. Mabel envió un poemario de Quasimodo. Marco copió el verso. Cada uno está solo en el corazón de la tierra y le escribió, We are many men, sometimes alone more. Mabel sintió que la guerra le pasaba por dentro como un tren lento. La misa de Nochebuena fue extraña, villancicos, pesebre humilde y un padre Angelo que habló del Dios pequeño que rompe la idea del poder. Pietro se confesó, estoy cansado. Duerme y no te justifiques, respondió Angelo. Esa noche durmió 8 horas, una victoria enorme. Marco escribió a su padre, arreglar una máquina no siempre arregla al hombre que la repara, pero ayuda. Me gustaría volver para limpiar motores contigo, pero también para aprender a hablar sin arreglar nada. El tornado de Texas dejó secuelas silenciosas, hipervigilancia ante ruidos súbitos. Angelo enseñó un ejercicio de respiración 4-4 que devolvía milímetros de control. Ruth, sin opinar sobre almas, notó que los italianos eran más lentos pero más finos, cercas rectas como decisiones morales. Que se tomen su tiempo, dijo. Whittaker asintió. El rumor de los campos de exterminio llegó como sombra fría. Horno, dijo un guardia. La guerra recuperó su horror esencial. Pietro fue al barracón de Angelo y compartió silencio. Con el año nuevo, un pudor hondo ocupó el campamento. Las conversaciones giraron al después. Casa, taller, pueblo, Italia. Se escribían planes en papel. Marco, aprender a decir no. Los afectos reclamaron su sitio en gestos mínimos. Enzo lavando la camisa de Vinicio. O'Keefe pasando cartas de juego. Whittaker deteniendo un reporte. Ruth guardando herramientas de Marco como cápsula del tiempo. Esa red alambre invisible sostuvo lo que la disciplina no podía. El impacto psicológico no fue una caída dramática, sino sedimentación, capas de lucidez, cansancio, dolor, gratitud, vergüenza y orgullo. Como geología, un día el paisaje cambió sin recordar la lluvia exacta. Nos pasó el tiempo, dijo Enzo. Eso es todo. Nos pasó por encima y por dentro. La primavera de 1945 trajo el rumor del fin. Berlín se mencionaba como un enfermo grave. En el campamento la noticia se celebró con sobriedad. Sonrisas cansadas, un partido empatado a propósito, sopa con más carne, un Padre Nuestro quebrado. El final no fue puerta abierta, sino pasillo burocrático, formularios para repatriación, listas de unidades de servicio, miedos de volver. El casi paraíso reveló su última trampa, laboratorio moral con paredes acolchadas que afuera no sostendrían. La aceptación fue el aprendizaje más duro, no sumisión, sino mirar la realidad sin adornos. Fuimos derrotados, dijo Marco a Pietro al reencontrarse en Texas, y, sin embargo, no somos menos hombres. Pietro, que había resistido dar el brazo a torcer, apoyó la frente en su hombro. Nos veremos en casa, dijo usando una palabra sin dirección. Whittaker, al recibir la orden de repatriación, escribió: No voy a extrañarlos como a la familia, voy a extrañarlos como a quienes te obligaron a pensar mejor. Brut organizó un almuerzo de despedida, carne, frijoles, pan de maíz, limonada. Gracias por enderezar lo que estaba torcido, dijo sin discursos. Marco reparó por última vez la manivela del molino, no porque estuviera rota, sino para oírla cantar. Mabel envió con su último paquete de libros direcciones de empleo y clases nocturnas, adjuntando una tarjeta para Marco. Hiciste que alguien amara más la lectura. En la última misa, el padre Angelo dijo:
No pidan un sentido a la guerra, el sentido está en lo que hagamos después. Cada uno encendió una vela, por enemigos, por desconocidos, por los que ordenan sin mandar. Hubo despedidas pobres de palabras y ricas en gestos. O'Keefe dejó a Pietro una baraja con un as oculto. Whittaker estrechó la mano de Enzo como a un vecino sin nombre para la relación. El viaje de vuelta, en barcos más seguros, fue alivio y pavor. Vinicio señaló el horizonte. Allí está el futuro. Allí está la cuenta, corrigió Pietro sin dureza. Marco ensayaba mentalmente su manifiesto, no a la mentira fácil, al orgullo tonto, al cinismo, a la obediencia sin pregunta, a la fe sin obras. Al desembarcar, la realidad impuso su repertorio: papeles, colas, trenes duros, ciudades heridas. Volver era verbo tramposo, lugares que ya no existían. Parma recibió a Marco con imprenta en pie y pedidos escasos, Caltagirone a Pietro con taller empobrecido. Él obedeció la orden de su hermana Rosa: no vuelva soldado, vuelve hermano. Empezó barriendo el taller, no como penitencia sino afirmación: estoy aquí. La aceptación incluyó contabilidad de culpas. El padre Angelo predicó: no repartan la vergüenza como harina. Empiecen por su mesa. A algunos les pareció cruel, a otros liberador. Las lecciones aprendidas tomaron forma de hábitos: Enzo capataz de cooperativa, ordenar sin mandar; Pietro amasando barro con paciencia de cocina, enseñando sin humillar; Marco en imprenta y motores, diciendo no a clientes tramposos y a papeles que mentían. Whittaker volvió a Iowa, plantó maíz, guardó su diario sin publicar. Bruce siguió con el rancho y repitió frases heredadas. Mabel creó un estante reconstrucción con manuales y memorias, con la nota leer para armar. La gran lección: la comodidad no es perdón, la decencia no es absolución, la disciplina no es virtud sin empatía. Llamar casi paraíso a los campos no negaba el alambre, constataba la humanidad mínima. Ese mínimo es suelo, no cielo. Desde él reconstruyeron sin engañarse, aceptaron sin rendirse, agradecieron sin olvidar. El desenlace no cerró la historia, abrió una ética. Marco entendió que su oficio era unir palabras y máquinas; Pietro practicar la fuerza callada; Enzo convertir el orden en servicio; Angelo seguir enseñando a respirar en compases de 4. Whittaker y Ruth guardaron respeto silencioso. Al cerrar el taller en Parma, Marco subía a la azotea con su cuaderno. No todo debe brillar para orientar, se decía. Aquello fue un campo de prisioneros, no fue infierno ni paraíso, fue una escuela sin aula, y aprobamos porque no nos fuimos. La guerra terminó en mapas, pero siguió en los hombres. La aceptación fue el título que nadie colgó y que, sin embargo, guió manos, palabras y silencios para reconstruir y mantener recta la línea invisible que sostiene cercas, calles y familias. Sin gloria, con trabajo. El trabajo, bien hecho, redime más que las trompetas. El regreso no borró las tramas menores nacidas al margen de la historia principal. La experiencia del campo fue para cada uno un laboratorio donde se ensayaron vínculos, dilemas y oficios que luego se transformaron en algo nuevo. Marco Belandi no volvió solo a la imprenta, abrió un taller tipografía y motores Belandi, donde reparaba bicicletas y bombas de agua y a la vez imprimía manuales para cooperativas. El saber técnico y el saber escrito son hermanos, decía. Pietro Neri regresó a Caltagirone y convirtió la cocina del taller familiar en un espacio para enseñar a jóvenes tanto a amasar barro como a preparar comidas colectivas. Introducía reglas aprendidas en Texas: el borde debe ir recto, como si la pieza tuviera columna vertebral. Enzo Calamita fundó con antiguos prisioneros una cooperativa agrícola en Nápoles, aplicando su experiencia de barracones. No gritaba, repartía turnos con precisión y escribía en las actas: el orden no es obediencia, es respeto al tiempo del otro. Bajo su coordinación mejoraron cosechas y bajó el absentismo. El padre Angelo, en Ferrara, organizó alfabetización para adultos inspirada en el campamento. Usaba la misma pizarra improvisada y comenzaba con pane, aqua, lavoro, per favore, grazie, scusa. Sus feligreses intuían método en su mezcla de catequesis y gramática. También hubo cambios entre los estadounidenses. Whittaker, de vuelta en Iowa, empezó a enviar postales a exprisioneros con fotos de su granja. Este año el maíz creció recto. Algunos respondían con imágenes de talleres o hijos. Era una correspondencia discreta que él guardaba en una caja metálica bajo la cama. Ruth Caldwell contrató trabajadores migrantes recordando a los italianos.
Les daba agua y herramientas dignas, no por sentimentalismo, sino porque había aprendido que la dignidad mejora el trabajo. Respondía a críticas con cercas rectas y cuentas claras. Mabel se volvió mito menor entre los ex prisioneros. Recibía libros dedicados y pequeñas cerámicas que guardaba en un estante correspondencia internacional. Dedicó su vida a bibliotecas rurales y a enseñar inglés a inmigrantes. Los diccionarios son los puentes más baratos que existen. Estas subtramas no eran adornos. Mostraban cómo el campo había sembrado semillas en terrenos inesperados. Los dilemas morales se transformaron en reglas prácticas: enderezar líneas, respetar horarios, enseñar a otros, agradecer sin humillar, y las técnicas aprendidas se convirtieron en competencias cívicas. Sobre todo, los vínculos tejidos en condiciones anómalas enseñaron a ver al otro no como enemigo abstracto, sino como vecino potencial. En esa trama paralela, la guerra no fue solo destrucción, sino un taller de reconstrucción humana. Un espacio donde italianos y estadounidenses, sin quererlo, se entrenaron para la posguerra: cooperativas, talleres, migraciones, alfabetización y cartas cruzadas. Sin épica, con persistencia, y la persistencia compartida es un heroísmo discreto. La Segunda Guerra Mundial fue, además de choque ideológico y militar, un desafío logístico colosal. Los campos de prisioneros en Estados Unidos formaban parte del IA porque aparte el siguiente engranaje bélico. Alimentar y administrar a decenas de miles de italianos exigía adaptar instalaciones, campos de entrenamiento, ferias estatales, almacenes en prisiones con barracones, cercas, torres, comedores, enfermerías y bibliotecas. La Convención de Ginebra obligaba a raciones equivalentes a las de los guardianes, millones de libras de alimentos y jabón al año. El transporte era otro reto. Camiones del ejército llevaban a los prisioneros a granjas, aserraderos y obras, calculando rutas para minimizar costes y fugas. Se les pagaba con vales de cantina, creando una microeconomía organizada. Muchos, al integrarse en unidades de servicio, reparaban uniformes, descargaban puertos o clasificaban piezas, liberando manos estadounidenses para el frente. Alabama, Texas e Indiana asignaron prisioneros a sectores clave: madera, algodón, enlatados, combinando seguridad y utilidad. Ante la falta de personal especializado, surgieron innovaciones: sistemas de autogestión parcial, con prisioneros supervisando compatriotas bajo vigilancia. Era un equilibrio delicado. Demasiada autonomía favorecía fugas, demasiada rigidez generaba motines. El capitán Whittaker encarnaba ese balance, delegando en Enzo sin perder autoridad. El país mantenía estándares pese al racionamiento por reciprocidad: proteger a los suyos capturados en Europa. Ese efecto espejo amparó indirectamente a Marco y Pietro. Las bibliotecas, clases de inglés, deportes y misas eran estrategias blandas para reducir ociosidad y conflictos. El padre Angelo, sin saberlo, participaba en esa táctica, dándole contenido educativo. Los guardias recibían instrucciones de firmeza sin crueldad: administrar, no quebrar. Frente a otros teatros de guerra, los campos estadounidenses eran una anomalía relativa donde la legalidad internacional se aplicaba. Cada campo tenía su sistema de abastecimiento, talleres y clínicas. La Cruz Roja inspeccionaba y enviaba paquetes. Ruth Caldwell firmaba contratos para recibir cuadrillas, mediando entre el Estado y enemigos. Esa red logística explicaba que los italianos recordaran casi un paraíso, no por comodidad, sino por contraste con frentes de hambre y brutalidad. Detrás del mito había toneladas de víveres, kilómetros de cercas, listas de turnos, rutas de camiones y voluntarios invisibles. Los prisioneros aportaban también innovación. Marco reparaba motores del propio campo, otros enseñaban oficios y creaban talleres de carpintería, zapatería o música. Esta autoorganización, tolerada o fomentada, mantenía ocupado al grupo y mejoraba el ambiente. Comprender esa logística es entender por qué los campos fueron percibidos como casi un paraíso y por qué esa percepción era parcial. No era bondad pura, sino cálculo estratégico, reciprocidad y utilidad práctica. Pero incluso los cálculos pueden producir efectos humanos positivos cuando se alinean con normas mínimas de dignidad. En ese engranaje invisible se incubaron las subtramas que luego florecieron fuera del alambre: técnica, disciplina, negociación, enseñanza. Cuando decían era un paraíso, sin saberlo describían una escuela de logística y convivencia que luego sería indispensable para reconstruir pueblos arrasados, talleres en ruinas y cooperativas nacientes. Las noches en los campos eran largas. Tras la cena y el toque de queda, las literas se volvían islas y las palabras puentes.
En ese silencio se construyeron diálogos sin heroísmo ni academia, trenzados de nostalgia, rabia y humor. En marzo de 1945, en Texas, Pietro y Enzo conversaban mientras el padre Angelo fingía dormir. «Aquí somos mejores que afuera», decía Pietro. «La jaula hace milagros», respondía Enzo. «La cuerda también ahorca», replicaba Pietro. «Uno decide cómo agarrarla», intervenía Angelo. Silencio, luego carcajadas, proverbios en vez de sermones. En Georgia, Marco escribía monólogos en su cuaderno. Arreglar un comple. Motor es fácil. Arreglar un hombre, no. La guerra nos ha hecho mecánicos de almas sin manual. Hay que mirar la pieza rota sin miedo. Guardaba esas páginas como mapa. En las clases de inglés, frases útiles. I want to work. I am tired. Se volvían confesiones camufladas. Al decir I am tired en inglés, algunos sentían que lo decían de verdad. Los guardias también tenían voces. O'Keefe, en una carta a su novia, pensaba que serían fieras. Son como nosotros, cocinan mejor que el ejército. Me da miedo pensar que nacidos en otro país, estaríamos del otro lado del alambre. Whittaker ensayaba en su diario un diálogo imaginario con un italiano anónimo. ¿Por qué te capturaron? Porque perdí. ¿Por qué trabajas aquí? Porque quiero vivir. ¿Qué harás cuando vuelvas? No repetir esto. Y añadía, tal vez esa sea también mi respuesta. Las cartas entre Mabel y Marco eran un diálogo lento. Ella enviaba frases en inglés, él dibujos de motores y notas en italiano. A veces las palabras son cercas, a veces son llaves. Aquí intento que sean llaves, escribió Marco. Mabel copió la frase para usarla años después. Incluso Ruth Caldwell tuvo su monólogo interior viendo a Marco reparar el molino. Ellos son prisioneros y construyen. Yo soy libre y vivo atada al rancho. Quizás todos tenemos alambradas invisibles. Las voces de los prisioneros eran diversas. Nostalgia. Cierro los ojos y pongo aceitunas imaginarias en el pan blanco. Rabia. Nos llaman traidores. Yo digo sobrevivientes. Humor. Si la guerra dura un año más, salimos hablando inglés mejor que los guardias. Resignación. Escribir cartas es lanzar botellas al mar. Sumadas, creaban un coro que sostenía al grupo. En el campo, la palabra era la forma más barata y poderosa de resistencia. Para entender los campos de prisioneros italianos en EEUU, hay que mirar más allá del alambre. No solo estaban prisioneros y guardias, sino un ecosistema de actores, civiles, instituciones, propagandas. Para los soldados italianos el campo era ambiguo, alivio frente al frente, cárcel frente a la libertad. Un limbo donde reconstruir fuerzas y perder identidad. Las cartas y diálogos muestran esa ambivalencia. Para los mandos estadounidenses, los prisioneros eran responsabilidad y recurso. Cumplir la Convención de Ginebra respondía a reciprocidad e imagen. Informes internos afirmaban, tratar bien fortalece nuestra posición moral y protege a nuestros hombres. Whittaker encarnaba esa lógica en versión humana, menos ideología, más cumplimiento. Los civiles tenían su propia mirada. Agricultores como Ruth veían en los italianos solución a la falta de mano de obra. Para muchas comunidades rurales fueron el primer contacto directo con extranjeros. Se rompieron estereotipos. El enemigo podía cantar o reparar un molino. En la propaganda las imágenes eran rígidas. Boletines del ejército mostraban prisioneros bien tratados para reforzar superioridad moral. En Italia, el buen trato se mezclaba con resentimiento. En Alemania se usaba para acusar de traición. Otras voces menos escuchadas vivían paradojas. Afroamericanos como Laverne Harris servían a prisioneros enemigos con más derechos que ellos mismos. Ellos tienen inspecciones de la Cruz Roja, yo no, comentó. Mexicanos contratados para transportarlos veían en ellos un espejo, hombres desplazados sin poder sobre su destino. También había contrainteligencia. Agentes vigilaban conversaciones para detectar nostálgicos del fascismo o conspiraciones, informantes infiltrados. Pietro lo intuía y era parco con sus notas del bar. La historia se vuelve un mosaico. Cada tesela guardia, prisionero, civil, inspector, conductor, bibliotecario aporta un color distinto. Desde arriba, estadísticas, informes, mapas. Desde abajo, cartas, bromas, silencios. El casi paraíso no fue uniforme, sino intersección de sistemas militares, agrícolas, burocráticos y culturales, donde, por normas internacionales, cálculo estratégico y decencias individuales, se produjo un cautiverio relativamente humano en medio de una guerra inhumana. Desde esa perspectiva múltiple, la experiencia adquiere otra profundidad.
No es solo la historia de hombres bien alimentados tras el alambre, sino la de un país ensayando su democracia contradictoria, tratar con corrección a enemigos blancos europeos mientras mantenía segregados a ciudadanos negros, invocar la libertad mientras internaba a japoneses americanos, enseñar inglés a prisioneros mientras negaba educación a comunidades rurales pobres. El campo era un espejo invertido de Estados Unidos. Para los italianos fue ventana a un mundo distinto: bibliotecas, métodos de trabajo, relaciones laborales y también a grietas, desigualdad racial, propaganda, contradicciones entre discurso y práctica. Aprendieron inglés y escepticismo político. Las perspectivas cruzadas hacen que la frase "casi un paraíso" se lea con ironía y gratitud a la vez. No fue paraíso, hubo alambre, pérdida y humillación. Pero frente a otros infiernos contemporáneos fue un lugar donde era posible aprender, vincularse y reconstruirse. Esa complejidad merece ser contada sin simplificaciones. Para comprender por qué miles de italianos acabaron en campos de prisioneros en EEUU y por qué esos campos tenían esas características, hay que mirar el tablero completo de la guerra. No eran islas, sino piezas capturadas de un juego que se jugaba en varios frentes: el Mediterráneo y la caída italiana. Italia entró en guerra con cálculos desfasados y una guerra paralela soñada por Mussolini, que chocó con una marina insuficiente, un ejército mal abastecido y una industria incapaz de sostener campañas. Las ofensivas en África dependieron del apoyo alemán. La Operación Compass y luego Torch, con envolvimiento combinado y superioridad aérea, cerraron la pinza sobre Túnez. Para soldados como Marco y Pietro, la derrota fue consecuencia de un desequilibrio estratégico, no sorpresa táctica. Convoyes y guerra submarina. Transportar prisioneros al Atlántico exigía convoyes zigzagueantes, escoltas antisubmarinas, radares nuevos y códigos cifrados. Cada barco con prisioneros era triunfo logístico e intelectual, trofeos de una guerra tecnológica, reciprocidad y utilidad. EEUU aplicó una estrategia doble: cumplir la Convención de Ginebra para proteger a sus soldados y convertir a los prisioneros en mano de obra legal. Las unidades de servicio italianas materializaron ese pragmatismo. La humanidad del trato tenía un componente psicológico: predisponer a la colaboración y dividir nostálgicos del fascismo de cooperadores, frente italiano y errores. En la península, el avance aliado fue lento y costoso. Los alemanes aplicaron defensas flexibles en Montecassino y Anzio. El desembarco de Anzio, concebido como golpe rápido, se estancó. Subestimar al enemigo era un patrón repetido. Muchos prisioneros en EEUU seguían estas noticias con mezcla de orgullo y dolor, viendo compatriotas en bandos opuestos. Microcosmos táctico. En los campos, estas estrategias se reflejaban en miniatura: organización del trabajo, distribución de recursos y gestión de tensiones como pequeñas batallas de orden. Whittaker aplicaba logística militar con previsión y delegación. Enzo, del otro lado, organizaba turnos y mantenía la moral. Dos homólogos practicando en doméstico las lecciones de Clausewitz y Sun Tzu. Impacto en los prisioneros. Cada decisión militar tenía eco directo. El armisticio de 1943 transformó a muchos en cooperadores. Normandía y el avance hacia Berlín aceleraron repatriaciones. Los rumores de la bomba atómica añadieron asombro moral. Para hombres formados en mecánica y tipografía, imaginar un arma que destruía ciudades enteras era un abismo. Herencia estratégica. El campo enseñó a muchos una disciplina distinta: logística sin violencia visible. Aprendieron que previsión alimenta tanto como pan, que cadenas de suministros pueden ser tan decisivas como balas. Esa comprensión se convirtió en capital para la reconstrucción: cooperativas, talleres, redes de distribución, sistemas de turnos. El padre Angelo lo resumió: la guerra es un maestro de administración. La paz es abundancia relativa de comida, transporte y reglas. Paradoja final. El casi paraíso fue resultado de tres estrategias convergentes: superioridad militar, que permitió capturar miles; logística avanzada, que los mantuvo dignamente; cálculo político, que convirtió su trato en herramienta diplomática. Para los hombres, eso significaba pan, duchas, bibliotecas y trabajos en granjas. Para los historiadores, un ejemplo de cómo la guerra total produjo también espacios donde la legalidad internacional no se derrumbó. La paradoja última: el mismo conflicto que generó campos inhumanos en Europa generó en EEUU campos que algunos llamaron casi un paraíso. No fue accidente, fue aplicación consciente de normas, intereses y tácticas.
Esa diferencia dejó hombres con habilidades, redes y recuerdos que alimentaron la reconstrucción de su país. El tablero oculto no borra el alambre, pero explica por qué, en medio de la guerra más destructiva, existieron lugares donde la estrategia fue control legal y no exterminio. Y por qué vale la pena estudiar no solo batallas y bombas, sino también cuadernos de motores y turnos de cocina nacidos entre alambradas. Al estudiar guerras es fácil perderse en mapas y batallas, pero la experiencia de los prisioneros italianos en muestra que, en medio de la destrucción global, pueden existir microcosmos donde legalidad y dignidad mínima crean algo distinto. No es romanticismo ni excusa, es un hecho histórico complejo. Muchos regresaron a Italia con dos memorias contradictorias: el frente africano con hambre y caos, y el cautiverio en un país enemigo tratado con corrección. Esa tensión moldeó su visión del mundo. Marco unió imprenta y taller para reconstruir palabra y técnica. Pietro enseñó barro y cocina para convertir la paciencia colectiva en fuerza. Enzo organizó cooperativas descubriendo que el orden puede ser servicio. El padre Angelo alfabetizó adultos viendo el alfabeto como herramienta de libertad. Del lado estadounidense también hubo huella. Whitaker, Ruth y Mabel no fueron héroes ni villanos, sino piezas de una maquinaria que funcionó mejor de lo esperado. Aprendieron que enemigo es una categoría inestable. Whitaker volvió con respeto silencioso. Ruth contrató trabajadores con dignidad. Mabel dedicó su vida a bibliotecas rurales porque comprobó que un diccionario puede cruzar alambradas. Ese legado contrasta con otros escenarios contemporáneos. Mientras campos nazis o gulags se convertían en símbolos del horror, los campos de prisioneros en con todas sus contradicciones, aplicaron razonablemente la Convención de Ginebra. No eran hoteles, había alambre, vigilancia, familias separadas, pero también comida, bibliotecas, correspondencia, clases, trabajo remunerado, una diferencia enorme en la guerra total. La frase «casi un paraíso» obliga a matizar. No fue paraíso, porque la libertad es insustituible, pero sí un espacio donde la humanidad mínima se sostuvo. Demostró que la dignidad del prisionero no es incompatible con la seguridad del captor, que la reciprocidad puede ser más eficaz que la humillación y que incluso en guerra se puede elegir cómo tratar al enemigo. Son lecciones vigentes. Miles de italianos volvieron con habilidades técnicas, disciplina, organización y redes de contacto para cooperativas y reconstrucción. Una transferencia cultural silenciosa de motores, métodos y palabras. Para EEWW, fue ensayo de gestión de poblaciones desplazadas y de integración de mano de obra extranjera. En la memoria italiana, este episodio quedó en un rincón. Incómodo admitir que un país enemigo trató mejor a algunos soldados que su propio Estado. Pero en pueblos y talleres quedaron rastros, recetas colectivas, frases en inglés mezcladas con dialecto, cuadernos con dibujos de motores, cartas con sellos americanos. La Segunda Guerra Mundial mostró extremos de la capacidad humana: exterminio planificado y ayuda organizada, brutalidad y decencia, fanatismo y cooperación. Los campos de prisioneros italianos no borran el horror, pero añaden un matiz. Incluso en guerra total hay margen para elegir. Esa elección: cumplir una convención, ofrecer una biblioteca, permitir clases de inglés se mide en vidas, memorias y futuros. El padre Angelo lo resumió años después: el enemigo no es eterno, la guerra tampoco, lo que queda es cómo nos tratamos mientras tanto. Esa frase podría ser el epitafio de esta historia. Hoy, al ver fotos de barracones y hombres jugando al fútbol, se entiende que el paraíso era relativo en un infierno global. Logística, legalidad y decencias individuales produciendo un cautiverio donde se podía aprender, planear y conservar humanidad. La lección perdurable: la dignidad no es un lujo para tiempos de paz, sino una estrategia para sobrevivir y reconstruir. Los italianos que llamaron casi un paraíso a los campos no olvidaron el alambre, recordaron que alguien eligió no convertirlo en látigo. Esa elección, pequeña en una guerra inmensa, fue un acto de civilización que permitió que las ruinas no fueran definitivas.